Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al senador Pedro Catrén, presidente de la Comisión del Congreso Nacional para el Estudio del Proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por invitarme. Para mí es un gran placer compartir contigo este momento, este espacio y tener la oportunidad de comunicarme a un público tan grande como el que te sigue. Senador, precisamente usted, que es un académico, un jurista, un politólogo, un hombre de una trayectoria jurídica conocida en el país, está presidiendo actualmente una comisión importantísima para debatir, analizar y, si es posible, sancionar con un informe favorable o desfavorable el proyecto de ley de extinción de dominio, de gran debate en el país acerca de su contenido, su alcance y su finalidad. ¿Cómo marchamos en ese sentido, senador? Mira, la Comisión de Extinción de Dominio va muy bien porque hemos tenido un apoyo político, el apoyo del presidente de la República en el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero. Él dio un espaldarazo muy firme al proyecto de la ley de extinción de dominio, exhortando a todos los congresistas que lo apoyaran y manifestando que él estaba de acuerdo plenamente con ese proyecto. El presidente del Senado también, Eduardo Estrella, también ha manifestado su apoyo. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y más recientemente el presidente Leonel Fernández, también habló de que su partido, la Fuerza del Pueblo, y él personalmente apoyaban el proyecto de la ley de extinción de dominio, y Charlie Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que no había ninguna objeción en contra del proyecto de la ley de extinción de dominio, y eso quiere decir que la clase política y el Congreso han dado un firme apoyo a este proyecto, y no hay que mencionar el gran apoyo que ese proyecto tiene en la sociedad dominicana, de modo que yo creo que con ese abanico tan grande de fuerzas congresionales, políticas y sociales, vamos a tener en esta legislatura aprobado la ley de extinción de dominio. Ha sido muchos los debates que se han producido alrededor del contenido de esa pieza legislativa. Incluso en una ocasión se vio como una falta de consenso, pero esa información que usted da aquí en Esferas de Poder viene a redireccionar el debate y las perspectivas que tiene ese proyecto. ¿En qué tiempo por lo menos pueden ser sancionados él o los informes que pueda tener estudiando la comisión? Yo creo que los tiempos han cambiado, estamos en una condición muy favorable hacia la aprobación de la ley de extinción de dominio. Nosotros somos 25 congresistas que conformamos la comisión bicameral de la ley de extinción de dominio. Somos 9 senadores y 14 diputados, y yo creo que prácticamente el 98% estamos ya arribando a un consenso sobre los puntos fundamentales de esa ley. Y si tenemos alguna diferencia, son diferencias democráticas que no van a crear situaciones catastróficas de ninguna manera. Y si tenemos que ceder en algo para sacar la ley de extinción de dominio, lo vamos a hacer. En política y en todo, siempre hay que ceder en algo pequeño para poder tener lo esencial de un proyecto como el de tan conflictivo, tan complejo, tan novedoso como es la ley de extinción de dominio. ¿Cuáles han sido los puntos más inflexibles, diríamos, para usar un término flexible, diríamos, en este sentido? Originalmente había un tema que era el de la prescripción, o sea, porque hay una tendencia en América Latina de que los delitos de corrupción y del crimen organizado son imprescriptibles. Hay muchas legislaciones, como el caso de Colombia, como el caso de Guatemala
y otros países, pero nosotros tenemos un freno en ese sentido y es el artículo 145 de la Constitución que establece que los legisladores podemos establecer plazos mayores, pero no podemos establecer la imprescriptibilidad de una ley. Nosotros vamos a establecer un plazo que es un plazo razonable, plazo importante, que es un plazo de 20 años para la prescripción de la acción de extinción de dominio. El Código de Procedimiento Penal tiene un plazo de 10 años para las penas privativas de libertad y nosotros vamos a duplicar ese plazo, lo que quiere decir que vamos a tener una ley con una acción en el tiempo y el espacio bastante prolongada. En cuanto a la persecución, ¿cómo se entablará ese mecanismo? Mira, nosotros vamos a establecer un sistema en el cual el Ministerio Público no va a tener lo que se llama el monopolio de la querella ni el monopolio de las pruebas, como es en el proceso penal, porque la extinción de dominio es un proceso autónomo, un proceso constitucional, un proceso diferente al proceso penal, porque no se busca el castigo o imponer una pena a la persona. Lo que se busca es declarar ilícitos los patrimonios que han sido producto del crimen organizado o del narcotráfico o de la corrupción pública o privada. De modo que en este caso tenemos un juez que va a tener el control del proceso. Las actuaciones del Ministerio Público siempre van a estar subordinadas al control de ese juez o de los jueces que establezcan el Tribunal de Extinción de Dominio. De modo que van a haber variaciones y todas las garantías del proceso, del debido proceso, van a estar tuteladas. También el derecho de defensa va a estar resguardado a través de una observación rigurosa para que los accionantes en este proceso estén enterados permanentemente de todas las actuaciones que haya en el tribunal y se respete la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva. Es decir, que habrán tribunales especiales de extinción de dominio para solamente conocer esos casos y decidir al respecto. La tendencia que estamos manejando en la Comisión Bicameral es crear un tribunal especializado y jueces especializados, un tribunal colegiado de 3 jueces que van a conocer en primera instancia los casos de extinción de dominio. Nosotros nos inclinamos porque sea un juez civil, un juez penal y un juez de la jurisdicción inmobiliaria, porque en este caso la naturaleza y el objeto del proceso son los bienes, no son las personas, de modo que va a ser un proceso más complejo que implica la intervención de otros jueces que no sean de naturaleza penal. ¿Cómo se perseguirá ese ilícito penal? ¿Cuál es el mecanismo, el actor, el accionante principal en todo esto? Nosotros, el accionante podrá ser el Estado, podrá ser fundamentalmente el Estado, obviamente a través del Ministerio Público. El Ministerio Público va a tener una etapa de investigación, o sea, previa, pero va a ser una etapa de investigación bastante tutelada por los jueces de extinción de dominio. Las medidas cautelares que se van a establecer en este proceso también son medidas que el juez de extinción de dominio es que la va a autorizar, de modo que no vamos a tener un Ministerio Público con poderes absolutos y excesivos en este proceso. Es decir, que va a haber delimitaciones, cada cual va a tener su competencia, obviamente, pero el Ministerio Público tendrá una tarea específica. Los roles del Ministerio Público y de los jueces de extinción de dominio van a estar bien delimitados. Y en ese contexto, el papel del Ministerio Público va a ser un papel equilibrado, que va a estar siempre con la necesidad de la autorización de los jueces de extinción de dominio, ¿no? El Ministerio Público no tiene un papel autónomo
ni en la acción, ni en la presentación de las pruebas. ¿Cómo se encaminarán las acciones? ¿Se actuará de oficio, por apoderamiento o cómo se utilizará ese mecanismo para perseguir los bienes ilícitos? Siempre la acción tendrá que ser encaminada por el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio es la forma, pero también cualquier ciudadano, la Constitución establece que cualquier ciudadano en materia de corrupción, puede interponer, son acciones de interés colectivo, todo lo que tiene que ver con la corrupción pública, de modo que también los ciudadanos podrán accionar, ser denunciantes de este proceso. Hubo un debate acerca de los trabajos que realiza la comisión. Ustedes querían una concentración en un lugar específico donde pudieran trabajar con mayor integración y fuera de quizás de un escenario que le puede desconcentrar, como es trabajar fuera del Congreso Nacional. ¿Eso se mantiene o fue obviado? No, ya no vamos a hacer el retiro a un hotel, que era un retiro, yo siempre he dicho que era un retiro conveniente, porque la ley de extinción de dominio, las iniciativas que hay, tienen 105 artículos. Nosotros en este momento tenemos 15 aprobados, y si no hubiéramos ido a un hotel a trabajar 3 días, hubiéramos venido el próximo lunes con un informe casi terminado, hubiéramos tenido cerca de 70, 80 artículos y hubiéramos tenido después de Semana Santa ya en 2 semanas completado el informe de la comisión, que ese es el primer paso en la técnica legislativa. Esa comisión de 25 congresistas compuesta por senadores y diputados tiene que hacer un informe que tiene que estar firmado por la mayoría de esa comisión. Somos 25, tiene que estar firmado por 17 miembros de esa comisión para ser sometido al hemiciclo del Senado y después ser sometido a la Cámara de Diputados. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Pedro Catrén, presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional que estudia la ley de extinción de dominio. La vida pública dominicana, que un presidente quiera hacer una reforma constitucional para disminuirse el poder. La vocación democrática del presidente Luis Abinader es tan grande que él entiende que los presidentes y él mismo no pueden tener un poder tan excesivo como tienen los presidentes en la República Dominicana. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el senador Pedro Catrén, presidente de la Comisión del Congreso Nacional que estudia la ley de extinción de dominio. Doctor, luego de ilustrar a la población acerca de la importancia del contenido y el alcance que tendría esta ley en caso de que se apruebe el proyecto, con usted no podemos desaprovechar un tema que es palpitante y que por su condición de jurisconsulto también sé que nos puede orientar en ese sentido. Hay en el conjunto de propuestas producto del diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader está el de reforma constitucional. Se presentó un anteproyecto con puntos fundamentales. Está en la creación del Ministerio de Justicia, el fiscal general, pero también toca el ámbito electoral, como es la unificación de las elecciones, la alternabilidad en las altas cortes, etcétera. ¿Qué le parece esa propuesta? Mira, yo creo que eso es un paso trascendental por varias razones. Primero, porque es la única vez en la vida pública dominicana,
que un presidente quiera hacer una reforma constitucional para disminuirse el poder. La vocación democrática del presidente Luis Abinader es tan grande que él entiende que los presidentes y él mismo no pueden tener un poder tan excesivo como tienen los presidentes en la República Dominicana. Ese proyecto de reforma constitucional tiene aspectos fundamentales. Necesitamos una constitución para el siglo XXI. Ya la constitución que tuvimos fue una constitución del 2010 que fue en otro contexto político. Hoy en la sociedad dominicana se ha movido, hay nuevas agendas, nuevos actores políticos, los tiempos son otros, y eso requiere una adecuación del orden constitucional. Por ejemplo, vimos a la procuradora Miriam Germán, ella reclamando aspectos que podrían estar incluidos en la reforma constitucional, como la creación de un Ministerio de Justicia que descargue a la Procuraduría General de la República de competencias importantes como son el manejo de las cárceles y otros aspectos importantes que ella reclama, y el Ministerio Público esté únicamente concentrado en la persecución del delito, en el manejo de la política criminal del Estado, y todo lo que tenga que ver con el manejo administrativo de los aspectos de la justicia sean regidos por un ministro de Justicia. También el tema de las elecciones. Yo creo que la sociedad dominicana no puede darse el lujo de tener dos elecciones separadas. Eso tiene un costo muy terrible, tanto para el Estado como para los partidos políticos. Es un costo muy grande, y para los que somos senadores el costo es alto, porque nosotros tenemos que construir, cuando son elecciones separadas, con los regidores, con los alcaldes, y después contribuir, con los gastos de campaña de los propios senadores. Yo creo que la reforma constitucional es sumamente importante en este momento. Va a tener aspectos también más democráticos. La composición del Consejo Nacional de la Magistratura no va a tener ya el Procurador General de la República componiendo ese organismo. Va a haber un nuevo reglamento para las decisiones del Tribunal Constitucional, y otros aspectos importantes podrían ser incluidos en la reforma constitucional. Yo creo que esa es una reforma necesaria. El siglo XXI necesita que tenga un ordenamiento constitucional nuevo, mucho más avanzado, mucho más adecuado a estos nuevos tiempos, donde no solo los partidos políticos son el actor principal, sino también la ciudadanía, esa ciudadanía que nos juzga, que nos critica, y que controla permanentemente a los funcionarios públicos a través de múltiples mecanismos y sobre todo a través de las redes sociales. También en la reforma constitucional se debatió, aunque no está contenido en la propuesta del Ejecutivo, el asunto del porcentaje para ganar las elecciones presidenciales. No, eso no se planteó. Eso fue una posición personal de Milagros Ortiz Bosch. Ya eso ha sido aclarado. El PRM y el presidente Luis Abinader entienden que una elección debe decidirse por la mayoría del 50% más uno. Ese es el método de elección que puede dar la legitimidad fundamental que necesita un nuevo gobierno. Y el PRM no tiene ningún temor. Hoy día el presidente Luis Abinader tiene una aceptación de casi un 70%. Es el segundo presidente más valorado de América Latina, y a medida que vaya pasando el tiempo, ese liderazgo del presidente Luis Abinader se irá consolidando, porque es un hombre que solamente piensa en el país. Es una persona que tiene un rigor contra el tema de la corrupción, con el respeto a la ley, con el manejo del gasto público. Ha sido una persona que ha sabido manejar todas las contingencias difíciles que se le han presentado. Llega al poder con una pandemia y termina siendo exitoso,
recuperando la economía dominicana en medio de la pandemia, vacunando un gran porcentaje de la población, recuperando el turismo, terminando un año en un crecimiento el más grande de América Latina en 12.5, está manejando los temas de la inflación con compensaciones a los sectores más vulnerables de la población. Ahora tenemos la guerra de Ucrania también, que nos crea distorsiones en el manejo de las importaciones que producen inflación sobre productos de primera necesidad y como tema y productos como la producción avícola, los pollos y otros productos. De modo que el presidente Luis Abinader es un presidente que tiene ya un carril hacia la reelección presidencial ganado, que no hay ningún temor, no hay ni competencia interna ni externa que le pueda disputar la presidencia a Luis Abinader en el 2024. A propósito de esto, vimos que el PRM quitó el obstáculo de que tenían sus estatutos para que un presidente pueda reelegirse. La Constitución de la República le permite esto al presidente. En el PRM también hay un debate interno acerca de la elección dirigencial. ¿Usted cree que este año debe definirse el asunto de la repostulación presidencial? No, yo creo que este año todavía es muy temprano, no es un año electoral, es un año de posicionamiento de los liderazgos del PRM y del propio liderazgo del presidente Luis Abinader. Ya el 2023, ese sí será una ruta electoral obligada. Ahí tendremos que ya salir a la calle a buscar los votos para que el presidente Luis Abinader pueda tener otro periodo del 2024 al 2028 y seguir manteniendo el país en un clima de inversiones, en un clima de crecimiento, aumenten la equidad social, o sea, con los programas tan importantes que tiene el presidente, el aumento del empleo. Hemos crecido notablemente en materia de empleo, a pesar de tener las dificultades que yo enumeré hace un rato. ¿Qué usted cree acerca de la labor que está realizando el Ministerio Público? Porque precisamente la concentración en el debate constitucional se cierne sobre la autonomía, la independencia del Ministerio Público. La magistrada Miriam Germán Brito se le reconoce como una trayectoria independiente y un ejercicio dilatado en la judicatura, aunque comenzó con el Ministerio Público. Mira, el presidente Luis Abinader es un hombre tan democrático que, a pesar de que en términos reales no hay independencia en el Ministerio Público, porque el presidente nombra el Procurador General de la República y las 2/3 partes de los procuradores adjuntos, designó a Miriam Germán, que es una mujer de armas a tomar. Ustedes vieron en su discurso de rendición de cuentas esta semana, donde ella plantea que ella no recibe órdenes de nadie. No creo que nadie, ni el presidente Abinader, ningún otro funcionario, se va a atrever a señalarle a Miriam Germán que tiene que hacer esto o aquello con la persecución de un delito criminal. Es una mujer que se ha manejado con una imparcialidad, con un decoro extraordinario, con una capacidad de trabajo en la investigación criminal que nunca se había visto en la República Dominicana. De modo que yo creo que, a pesar de que constitucionalmente no hay independencia del Ministerio Público, la vocación democrática del presidente Luis Abinader de designar a Miriam Germán ha hecho que haya un Ministerio Público independiente en la realidad. ¿Cómo usted valora el trabajo que realiza actualmente el Congreso Nacional? Mira, el Congreso ha cambiado diametralmente a partir del ascenso del PRM al poder. Nosotros no somos la fuerza mayoritaria, ni en el Senado, que solamente tenemos 18 senadores de 32,
y tampoco lo somos en la Cámara de Diputados, pero se ha impuesto una dinámica de trabajo. Las comisiones ahora funcionan, se estudian los proyectos de ley, se preparan los informes, y hay una dinámica de trabajo incansable en el Congreso. Este es un nuevo Congreso el que tiene la República Dominicana. Podemos tener algunos defectos, no somos de Júpiter los que estamos en el Congreso, tenemos todas las virtudes y defectos que tiene la sociedad dominicana, pero yo creo que ha habido un cambio en la institucionalidad del Congreso importante. El hecho de que algunos congresistas se hayan visto envueltos en casos que están bajo investigación, en nada mina ese trabajo que usted expone está haciendo el Congreso Nacional. Yo tengo la misma teoría que el presidente de la República en eso. Cada cual es responsable de sus actos. El que incurra en un delito de corrupción o de crimen organizado, ya sea narcotráfico o cualquier otro delito, no importa que sea senador, diputado, debe ser sometido a la acción de la justicia. Ese es el criterio que yo tengo, igual que el presidente que dice que no hay ningún rango que esté por encima de la ley. Yo tengo ese mismo criterio, tengo una identidad con la posición del presidente de la República en ese aspecto, y no pueden haber vacas sagradas en el Congreso ni en ningún sitio. No podemos ser un día democrático y otro día no democrático cuando no nos conviene. Yo soy un hombre de una vocación firme, democrática, y voy a ser democrático en todos los aspectos de mi vida pública y de mi vida personal. Doctor, agradecemos la amabilidad de poder venir aquí a ilustrar a la ciudadanía acerca de la trascendencia de la labor del Congreso y de iniciativas legislativas como es el proyecto de ley de extinción de dominio. Está en el tapete ahora el debate de la reforma constitucional y otros temas que usted magistralmente ha expuesto aquí en Esferas de Poder, donde siempre seremos un canal abierto. Gracias, Federico. Ha sido un gran placer compartir contigo este importante momento. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que estudia el proyecto de ley de extinción de dominio, el doctor Pedro Catrén. Proseguimos con nuestro contenido.